ya estamos grabando para beneficio de aquellos que no pudieron participar. Como les dije, hoy nos toca lo que es el sistema reproductor, el sistema musculoesqueletal. Ya en términos de material, lo que nos restaría por discutir sería este sistema que lo discutimos hoy. El lunes discutimos lo que es sistema nervioso. Y los últimos dos sistemas que nos quedarían sería lo que tenga, ¿verdad?, relación a la piel, sistema integumentario, y si nos diera tiempo, que entiendo que sí, pues el sistema endocrino. A modo de recordatorio, tenemos el jueves las presentaciones de los informes. Todavía, según ¿verdad?, mis anotaciones, tengo 2 estudiantes que todavía no me han seleccionado el tema. Verifiquen los correos electrónicos donde están las instrucciones. Hay una presentación que también tiene la información de lo que hay que hacer en el trabajo. Para que lo puedan ir trabajando, es simplemente seleccionar una enfermedad, no importa de qué sistema, y poderme, no solamente a mí, sino a sus compañeras, poderla presentar, y lo vamos a hacer así, de como una reunión virtual a través de Teams, y yo les pedí que hicieran una pequeñita presentación de PowerPoint para que, número 1, practiquen el uso de PowerPoint, y pues se les haga un poquito más fácil, pues porque sabemos que la terminología y lo que tenga que ver con la salud es un poquito complejo, así que para que les sirva de guía, lo puedan utilizar. Sé que tal vez cuando les expliqué el martes les di un poquito de preocupación el hecho de que yo dije que ustedes iban a tener, ¿verdad?, el control para presentar lo que es el PowerPoint. Les dije que teníamos que practicarlo en algún momento, porque honestamente pues no lo he hecho. ¿Cómo sería yo, ¿verdad?, darles a ustedes el control? Entiendo que en alguna parte de su pantalla a ustedes les debe salir como que solicitarme el control para ustedes poder presentar. Si no nos sale, pues porque no entendemos cómo hacerlo, pues lo que pueden hacer es que yo les dije que me enviaran la presentación de PowerPoint por lo menos el día antes, y cualquier cosa, al momento que ustedes les toque informar, pues yo presento lo del PowerPoint y ustedes me dicen cuando les pase el slide también. Lo que yo quiero es que, ¿verdad?, que no solamente usted me dé el informe a mí, sino que estemos todas para que todas puedan escuchar, ¿verdad? Y vamos a aprender algo nuevo. Y quién sabe si para el examen final pues les incluya una preguntita relacionado a los trabajos orales. Así que si pues todavía tienen el fin de semana y el principio de la semana que viene para trabajarlo, el trabajo es para el 18. También como parte del trabajo oral hay un trabajo escrito, que es lo mismo que usted me va a presentar, me lo va a escribir, ¿verdad?, en un documento de Word bien bonito, y eso equivale a 2 notas, una por el informe escrito y una por el informe oral. Ajá. Sí, permiso. Yo tengo duda acerca del trabajo especial de la otra clase de PROC. En referente pues de que entiendo que hay que hacer 3 cartas, pero todavía no entiendo mucho lo de las tablas. ¿Es como una presentación extra de unas tablas o cómo será eso? No, ok. Yo les envié hoy, todas recibieron el correo electrónico de los ejercicios, son 4 ejercicios. Una Sí. carta de cada uno de los estilos que les discutí. Hoy les discuto el último. Ujú. Y el cuarto ejercicio les incluye un ejercicio de tablas, pues porque ustedes pues, eso lo dominan más que tal vez redactar un documento. Así que les incluí en el ejercicio, si se fijan, hay una tabla con unas estadísticas que saqué de la página del Departamento de Salud, de las estadísticas de a qué se dedicaban las mujeres relacionados a los servicios de salud entre el 2004 y el 2007, creo que es las estadísticas. Y yo lo que les pedí para ese ejercicio es que usted seleccione, no recuerdo si le puse 20 o 25, creo que fueron 25, que usted seleccione 25 profesiones de esa tabla, de esa información, y ustedes lo conviertan a una tabla. Obviamente, el documento está en PDF, no van a poderlo ustedes darle un copy-paste, tienen que escribirlo. Así que ustedes van a seleccionar la cantidad, los 20, los 25 profesiones que yo les dije, con la cantidad respectiva de cada uno y hacerme una tabla. Y les di, ¿verdad?, como una guía. Si les pedí, alíneame esto a espacios,
a 1.5 de espacio, pues eso ustedes lo aprendieron cuando trabajamos con las tablas. Lo mismo les dije que seleccionaran un título general para la tabla, un título para cada columna, pero eso ustedes lo dominan. De todos modos, cuando le estén trabajando, si tienen dudas, pues saben que me pueden escribir, conmigo no hay problema, yo les explico. ¿Ok? En un mismo documento te enviamos entonces todo eso. No hay que En hacer un do- diferentes no, documentos. en un documento de Word, yo les pedí para el trabajo que tenga una introducción y una conclusión, un párrafo sencillo, que tenga que ver, ¿verdad?, con los documentos comerciales, puede ser de las cartas, y entonces después me haces la portada, me haces la introducción, me haces los 4 ejercicios en ese orden que yo les di, la conclusión, y me lo envías todo. Si te salieron 5 o 6 páginas, me enviaste el documento de Word con las 6 páginas. ¿Ok? No me tienes que hacer un documento para cada uno, me lo vas a enviar todo ahí. Ok. ¿Ok? Es bien sencillo porque pues sé que les di poco tiempo y pues como quiera pues necesito tener una nota de algo, de un trabajo especial que no sea de material ni de tarea. Como quiera, pues si hay dudas después, pues me dejan saber. ¿Ok? Se me perdió la presentación. ¿Alguna otra duda con eso? No. Yo voy a pedirle a alguien, al que pueda, como voy a estar presentando el PowerPoint, si ustedes accesan a la parte, ¿verdad?, del chat del grupo, tengo estudiantes. Mira, María tenía una pregunta. El orden, María se refería yo creo que al orden de los trabajos especiales, pues todavía no sé si lo hacemos a sorteo. Necesito que alguien me monitoree el chat por si María escribe o hay alguien que no tenga el micrófono me pueda decir, ¿ok? Porque si tengo la presentación yo, pues no lo puedo ver. ¿Ok? Vamos rapidito. El sistema musculoesqueletal, ¿verdad? Aquí estamos haciéndolo, uniendo básicamente dos sistemas. Puede encontrarse o puede darse la situación que solamente tengan el sistema muscular y tengan también adicional el sistema esqueletal. Aquí lo estamos combinando. La realidad del material que yo les voy a estar dando es que me voy a enfocar un poquito más en lo que es esqueletal, pues porque conocer los nombres de los músculos en cantidad son muchos más que los huesos, así que como yo no les voy a entrar en tanto detalle, yo simplemente les voy a hablar en términos generales y lo más importante del sistema, pues los uní para no seguirles dando tanto material. ¿Verdad? En general, el sistema musculoesqueletal tiene esa función de proveerle un soporte al resto del cuerpo. También nos permite realizar movimientos y a su vez esos componentes del sistema protegen los órganos de mayor importancia para el funcionamiento del cuerpo humano. Se van a dar cuenta que vamos a tener huesos o áreas de hueso en nuestro cuerpo que están destinadas a meramente proteger el corazón, lo que es el cráneo, se van a dar cuenta que lo que quiere es proteger el cerebro. Así que no solamente nos permite a nosotros como seres humanos mantener esa postura erguida, derecha, y permite que nos podamos mover, sino también sirve como una defensa para los órganos más importantes y que tal vez, ¿verdad?, puedan ser vulnerables a golpes, a lesiones. Así que ellos están ahí como el ejército de estos órganos, por decirlo así. Les presento, ¿verdad?, una imagen de lo que es el esqueleto humano. Tiene una vista, ¿verdad?, frontal, una por la parte posterior y una lateral, una de lado. Se fijan cómo, ¿verdad?, básicamente nuestra parte interna completa tiene una estructura diseñada para no solamente el torso, no solamente la cabeza, tenemos también unas estructuras óseas a través de nuestras extremidades. Y es importante que conozcamos que las extremidades inferiores, yo sé que se lo he dicho en otras ocasiones, pero siempre que en medicina se hable de extremidades inferiores, estamos hablando, déjenme arreglar esto un poco, no sé por qué se me ve, perdón. Siempre que hablemos de extremidades inferiores, hablamos de lo que son las piernas, y cuando hablemos de extremidades superiores, se refiere a lo que son los brazos.
Este sistema se compone de los huesos, se compone de los músculos, se compone de las articulaciones y hay otros elementos también que forman parte, ¿verdad? Y permiten que cada uno de los principales componentes pueda ejercer su función. El primero que mencionamos son los huesos. Los huesos nos sirven como un marco donde se va a construir a partir de ellos lo que es la composición del cuerpo humano. A partir de los huesos, entonces, es lo que nos permite, ¿verdad? Tener lo que es la estructura en general del cuerpo y le da soporte y protección, como les dije, a esos órganos que se encuentran de manera interna. No solamente cerebro y corazón, todos esos órganos que se encuentran dentro, ¿verdad? de nuestra área abdominal y pélvica, que sabemos que forman parte de lo que es el sistema respiratorio, de lo que es el sistema cardiovascular, de lo que es el sistema digestivo y de lo que es el sistema reproductor que ya discutimos, pues también los huesos protegen a todos esos órganos internos. Los huesos están compuestos de lo que se conoce como la médula ósea. Esta médula es lo que contiene esos minerales que permiten que nuestro cuerpo crezca y se desarrolle, ¿verdad? A medida que nosotros vamos ganando edad y a medida, ¿verdad? Que nosotros vamos pasando por las diversas etapas de la vida. Un elemento bien importante de estos minerales es el calcio y el fósforo. Estos dos minerales permiten ¿verdad? El fortalecimiento de esos huesos, por lo tanto, nos vuelve, en términos de estructura humana, una estructura más fuerte, más resistente. Los huesos, por lo general, están compuestos de lo que se llama un tejido óseo. Piensen cuando discutimos los dientes, dentro de lo que era la cavidad oral, yo les dije que los dientes eran unas estructuras mineralizadas bien duras, pues básicamente los huesos son una estructura bien parecida, siempre y cuando, ¿verdad? Se encuentre esa persona con una salud óptima, pues sus huesos van a estar fuertes, por lo tanto, la estructura va a estar más fuerte. Hay personas que por alguna razón, por algún padecimiento de salud, pues esos huesos no están tan fortalecidos o tienen unas deficiencias de algunos de esos minerales y entonces eso les provoca padecer otras condiciones relacionadas a los huesos, relacionadas a las articulaciones y todo eso. También los huesos están, ¿verdad? Compuestos de un tejido conectivo, que es lo que permite, el término, ¿verdad? Hace referencia cuando tenemos elementos que están unidos de alguna manera. Así que ese tejido conectivo permite que los huesos se mantengan en su lugar y que se puedan unir unos con otros y se van a dar cuenta más adelante cuando les discuta durante la presentación. Como les dije, estos huesos nos van a asistir en términos de estructura, pero también permiten que nuestro cuerpo y nuestras diversas partes del cuerpo puedan ejercer o puedan llevar a cabo ciertos movimientos. Ellos sirven como un punto de fijación, o sea, mantienen una posición necesaria para lo que es nuestra postura, para lo que es nuestro cuerpo. Para esto es importante también, y aquí es donde toman participación, lo que son los músculos. Los músculos son tejidos fibrosos que nos permiten también llevar a cabo esos movimientos y nos permiten tener mayor movilidad que a diferencia de si nuestra estructura estuviera compuesta solamente de ese material sólido mineralizado. Las articulaciones, les brinqué este slide porque veo que hay está repetida el material. Las articulaciones son esos lugares donde existe una unión de algún hueso con otro. Hay diversos tipos de articulaciones a través de todo el cuerpo y dependiendo, ¿verdad?, de dónde se encuentra la articulación, es esa flexibilidad o ese tipo de movimiento que se pueda llevar a cabo. Si se fijan en la imagen, tenemos una articulación a nivel de lo que es el codo, tenemos una articulación a nivel de los dedos, cada uno de nuestros dedos, ¿verdad? Tiene una unión, si se fijan aproximadamente en el mismo centro de los dedos,
tenemos una unión donde se permite, ¿verdad?, que podamos doblar esos dedos. Lo mismo ocurre con esa parte del codo, lo mismo nos ocurre en la parte lumbar, que es lo que nos permite que nosotros podamos adquirir una postura en la que podamos estar sentadas. A nivel de la rodilla tenemos otra articulación, que es la que nos permite, ¿verdad?, doblar y mover hacia el frente o hacia atrás esa pierna. Y a nivel del tobillo, que en esta imagen no se presenta, también tenemos otra articulación que nos permite nosotros poder hacer movimientos con lo que son los pies, pero también nos permite hacer la acción de caminar. Cuando hablamos de los músculos, les dije que los músculos son esos elementos que forman, ¿verdad?, una participación más directa y son los responsables de lo que es el movimiento. Los músculos pueden estar conectados a órganos, pueden estar conectados a huesos o pueden estar conectados a algunos vasos sanguíneos. Es importante que entendamos que el movimiento en el cuerpo humano es posible cuando los músculos se contraen, ¿verdad? Como que por decirlo así, se vuelven tensos y cuando se relajan, cuando se sueltan. Un músculo, si a usted le ha pasado o sabe de alguien que sea propenso, ¿verdad?, a lo que son los espasmos musculares a nivel de espalda, pues cuando se contrae ese músculo no se puede llevar a cabo un movimiento como de la manera normal se hace, así que eso causa dolor y te inhabilita, ¿verdad?, durante días, tal vez o semanas, te incapacita el tu poder mover alguna parte del cuerpo. Así que lo más importante es conocer cómo es que ocurre ese movimiento y es gracias a esa contracción y relajación de esos músculos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. No. Dos elementos que forman parte de lo que es el sistema musculoesqueletal y es importante que conozcamos son esos tejidos conectivos que yo les mencioné cuando les hablé de los huesos, esos tejidos que permiten que a través de las articulaciones o a través de en esos mismos huesos se mantenga esa fijación requerida para que nosotros podamos asumir la postura que es normal para el cuerpo humano, pues son los tendones y los ligamentos. Los tendones son un tejido conectivo que une lo que son los músculos a los huesos. Eso mantiene, ¿verdad?, esa unión entre músculo y hueso. Cuando hablamos de la unión entre dos huesos, hablamos de que en esas partes del cuerpo hay ligamentos. Cuando, ¿verdad?, un paciente sufre de un golpe o sufre una lesión en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente eso significa que haya una lesión a nivel de hueso. Muchas veces, permítanme un momentito, discúlpenme. Discúlpenme. Como les iba diciendo, a veces cuando ocurre una lesión, no necesariamente significa que se fracturó, ¿verdad?, una persona un hueso. Muchas veces lo que se lastiman son estos ligamentos y estos tendones, y para que ellos puedan regenerarse o puedan, ¿verdad?, sanar, necesitan inmovilizar la parte del cuerpo que sufrió la lesión. Así que no, a pesar de que no se consideran el elemento, ¿verdad?, ese órgano más importante del sistema, son unos elementos de gran importancia porque son los que permiten esas uniones entre huesos y huesos o entre huesos y músculos. Aquí en esta imagen les coloco, ¿verdad?, cómo se ve un ligamento. Si se fijan, ven, es un tejido conectivo, por lo general son tejidos flexibles que permiten que entre dos huesos se mantengan unidos y cuando vemos los tendones, vemos que tenemos un hueso y tenemos un músculo. En estas imágenes les presento, ¿verdad?, también cómo se ven en fotos más reales, cómo se ven los tendones. Por lo general, ¿verdad?, una lesión a nivel de un tendón provoca
una falla en lo que es el movimiento, si por ejemplo este paciente sufriera una lesión en alguno de estos tendones, pues muy seguramente esa persona no tenga la capacidad de mover sus dedos o no pueda mover la mano o no la pueda flexionar, aparte del dolor que debe darle sufrir. Profesora, y en caso de que por ejemplo, se tenga un accidente y se rompa un ligamento, ¿puede mover el hueso o no? El hueso se puede mover porque lo que se afectó en realidad no fue el hueso. Por ejemplo, aquí, no, ligamento, en este caso habría un ligamento. Si te das una lesión, por dar un ejemplo, y te lastimas el ligamento, sí vas a poder mover el hueso. Lo que pasa es que el dolor que provoca, ¿verdad? Una lesión en un ligamento puede ser bien parecido al dolor que te provoque fracturarte un hueso. Así que para ambos escenarios, por lo general, dependiendo de qué parte del cuerpo se trate, pues como quiera van a tener que inmovilizarte esa parte del cuerpo, probablemente utilicen un yeso, porque no hay forma de que tú le sigas dando movimiento a esa parte del cuerpo y que el ligamento sane. El tendón y el ligamento prácticamente es lo mismo, la diferencia es que uno está unido de un hueso y un músculo y el otro está de hueso a hueso, ¿no? Exacto, si hay dos huesos, pues se considera un ligamento, si hay un músculo con un hueso, pues es un tendón. En esta parte aquí, lo que le llaman el tendón de Aquiles, es esta parte aquí, la parte de atrás antes del talón y comenzando la pierna. Eso ahí es un tendón que permite, ¿verdad? Le da soporte a lo que es el pie. Si por alguna razón ese tendón se lastima, no hay forma de que esa persona pueda firmar el pie sin que tenga un dolor tal vez insoportable o que pueda caminar. Profesora, en ese caso yo tengo esa misma situación que parte del accidente que yo tuve y todavía mi pie, pues yo no lo puedo levantar, o sea, hacia arriba, o sea, como de mí, pues esa posición yo todavía no la puedo hacer. Wow. No, y de Sí, hecho, porque en el caso, yo me rompí tibia y fíbula, más ese tendón que está ahí, pues también me lo lastimé. wow. Y cuando se rompe el tendón, eso lo reparan, pero obviamente todo eso necesita otro tratamiento de rehabilitación y no necesariamente, aunque te hagan una reparación, significa, ¿verdad?, que uno va a lograr el 100% de la movilidad antes de una lesión. Aquí hay otros Incluso yo factores todavía no envueltos. puedo correr. Wow. Aparte de que esas áreas que sufren así heridas uno termina como que con una sensibilidad diferente si uno lo compara antes del golpe. Así que es bien difícil como que volver a la normalidad después de una lesión. Es difícil. Hay personas que sí, que se lastiman un hueso, se lastiman un tendón, un ligamento, reciben tratamiento y sí terminan bien, pero hay personas que no. Ahora vamos a los especialistas que trabajan, ¿verdad?, con lo que es este sistema y con los componentes de este sistema. A diferencia de otros de los sistemas que les discutí, como por ejemplo el respiratorio, que por lo general solamente, en general tenemos el neumólogo, aunque sí existen unas subespecialidades, en lo que es el sistema musculoesqueletal, por la gran cantidad, ¿verdad?, de huesos que tenemos en el cuerpo, por la gran cantidad de músculos que tenemos en el cuerpo, pues intervienen, dependiendo, ¿verdad?, de qué tratamiento y para qué condición se vaya a recibir, intervienen varios especialistas. Por lo general, cuando tenemos una lesión, ¿verdad?, un diagnóstico o un tratamiento para recibir a nivel de hueso, ya sea dentro de lo que es el área médica o quirúrgica, acudimos a un ortopeda. Este ortopeda tiene la capacidad, ¿verdad? Tiene la especialidad de poder tratar condiciones que sean de hueso, que sean de articulaciones y hasta de músculos. Antes, los ortopedas, antes cuando comenzó, ¿verdad?, todo esto de la medicina, los ortopedas por lo general se encargaban de tratar lo que eran imperfecciones ¿verdad?, o deformaciones de niños con las que ellos nacían, ¿verdad? A medida que la medicina fue avanzando, se fue desarrollando, pues han surgido nuevas técnicas, nuevos tratamientos.
hasta que actualmente, ¿verdad? Un ortopeda puede hacer hasta trasplantes de huesos, puede hacer unas reparaciones increíbles con unos utensilios quirúrgicos bien avanzados. Así que el campo ha avanzado grandemente, se ha desarrollado. Así que imagínense, según el desarrollo de esta especialidad, es las subespecialidades en términos de médicos que han surgido también con ella. Intervienen también lo que se llaman los reumatólogos. Los reumatólogos entran cuando ya hay un diagnóstico que esté más relacionado con lo que son las articulaciones. Cuando tenemos articulaciones, sabemos que es que tenemos una unión de dos huesos, y fueron las que yo les presenté hace un ratito. Y por lo general, cuando hay una condición que tenga que ver con articulación, como por ejemplo la artritis, en esas condiciones se acumula un líquido. Tal vez ustedes han escuchado ¿verdad? El concepto de, ay, me sacaron líquido de las rodillas. Pues por alguna condición, ¿verdad? Que un paciente desarrolla o por alguna lesión, hay veces que las articulaciones tienden a acumular líquido. Eso provoca que la articulación se inflame y por lo tanto, al inflamarse, se recrece el área y crea dolor. Pues estos reumatólogos intervienen para ofrecer tratamientos, por lo general son no invasivos, para tratar estas condiciones de las articulaciones. Y el término viene de lo que es reuma o reumato, la palabra raíz, que significa fluido en la articulación, o sea, líquido. Por lo general, cuando es en las rodillas, o te inyectan, te colocan una jeringuilla, ¿verdad? Y te remueven todo ese líquido. También ellos tienden a inyectar medicamentos directamente en la articulación donde se tiene la molestia, donde se está padeciendo la condición. Y pues, por decirlo así, disminuyen o ayudan, ¿verdad?, a manejar ese dolor en esos pacientes. Otro de los especialistas que interviene es el fisiatra. Cuando un paciente visita a un fisiatra, esta persona también es un médico, ¿verdad? Es un especialista en la medicina, pero se enfocan más en lo que es tratamientos de rehabilitación. Por lo general, cuando un paciente sufre un trauma, sufre una herida, a lo que son los músculos, a lo que son los huesos o a lo que son tendones o ligamentos, que también tiene que ver, en esos tendones y ligamentos hay muchas terminaciones nerviosas, pues entonces el fisiatra interviene para ofrecer unos tratamientos que permitan, ¿verdad?, recuperar esa movilidad. En el caso tuyo, Noraima, yo supongo que tú tomaste varios tratamientos de terapia física, ¿verdad? O con fisiatra. Sí, estuve 1 año y medio, porque yo estuve 1 mes y medio en cama, luego estuve sillón de ruedas, andador, bastón, hasta que salí caminando porque no tenía movimiento, porque yo tengo tornillos y varillas, entonces pues nunca me pusieron yeso, pues, todo ello. 1 año, hasta que pues me recuperé y puedo caminar, pero hoy mismo es uno de esos días que tengo la pierna hinchada, el tobillo, las rodillas, pues, y pues tengo que aprender a vivir con eso, pero sí estuve en un tratamiento bastante largo y doloroso. Me imagino. Pues entonces Sí. estos médicos, ¿verdad? Con la ayuda de lo que les voy a discutir ahora, que son los terapistas físicos, terapistas ocupacionales en otras ocasiones, pues son esas personas que proveen ese tratamiento de rehabilitación y utilizan diversas técnicas, utilizan equipos, ¿verdad? Algunas máquinas para hacer ejercicio, utilizan algunos calor, otros utilizan frío, utilizan electricidad, y lo que buscan es poder recuperar ese movimiento, poder recuperar sensación, poder recuperar funcionalidad de lo que es el cuerpo humano luego de un trauma, luego de una complicación médica, de diversas, ¿verdad? Por diversas razones. Así que si se fijan, ya tenemos 4 especialistas que pueden intervenir con lo que son huesos, músculos o articulaciones. Y dentro de esto, ¿verdad? Tenemos que mencionar que también hay subespecialidades. Hay ortopedas pediátricos, hay ortopedas dedicados solamente a una parte o a un hueso en particular. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hace par de años que murió un ortopeda en un accidente automovilístico que era del área de Aguadilla. Ese médico era especialista en hombros. En Puerto Rico, yo creo que él era uno de los 2 o de los 3 ortopedas especialistas en hombro que había disponibles aquí en la isla para tratamientos y cirugías de hombro.
Hay otros ortopedas que solamente se dedican a tratar niños, otros ortopedas que solamente se dedican a trabajar con lo que es la columna vertebral, intervienen lo que son los neurocirujanos que envuelven, ¿verdad?, huesos, pero también nivel nervioso. Así que hay ¿verdad?, una gran variedad de subespecialidades dentro de lo que es el sistema o asociados al sistema. Ahora vamos un poquito más, ¿verdad?, adentrándonos en la composición de este sistema musculoesqueletal. Vamos a comenzar a ir descomponiendo, ¿verdad?, lo que es el esqueleto humano, comenzando por la cabeza. A estos huesos de la cabeza se les conoce como los huesos craneales. Estos huesos, ¿cuál es su función principal? Pues como yo les dije que habían unos que protegían los órganos de mayor importancia, estos huesos craneales lo que buscan es proteger al cerebro, que sí es una, si no la parte más importante de lo que es el cuerpo humano. Pues ellos lo que quieren es proteger ese cerebro y esas estructuras que se relacionan a los sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? Son 5 que tienen que ver, ¿verdad?, con lo que es el tacto, lo que es el olfato, lo que es el gusto, lo que es la audición y lo que es la visión. Todo eso está directamente relacionado con lo que es la función cerebral. Así que si el cerebro está expuesto, pues cualquiera de esas áreas, incluyendo lo que es nervioso, ¿verdad?, o neurológico, se podría afectar. Dentro de estos huesos craneales, esto solamente se los estoy mencionando porque honestamente yo no pretendo que ustedes se los aprendan, pero es importante que ustedes conozcan cómo se componen los huesos craneales, porque tal vez usted termine trabajando en una práctica radiológica y entonces tiene que aprender, ¿verdad?, a poder identificar los códigos de acuerdo a los huesos de cada parte del cuerpo. Igual puede estar trabajando con un ortopeda, con un reumatólogo, así que es importante que todo esto, por lo menos en términos generales, lo conozcamos y en el caso de que nos dediquemos, ¿verdad?, a una especialidad en particular, pues podamos desarrollar y, ¿verdad?, mejorar ese conocimiento. Los huesos craneales se dividen en el hueso parietal. Mire dónde se encuentra el hueso parietal. Tenemos 2, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. El hueso frontal es esta parte, ¿verdad?, donde tenemos la línea del pelo y de la frente, toda esa parte del frente de la cabeza. El hueso occipital se encuentra más hacia la nuca, más hacia la parte de atrás y es uno solo. El hueso temporal lo tenemos más o menos, ¿verdad?, a nivel de lo que le llamamos la sien. Por esa área lateral tenemos 2, obviamente, uno a cada lado, izquierdo y derecho. El hueso esfenoide se encuentra, ¿verdad?, entre lo que es el área de los ojos y lo que les dije que era la sien. Está entre esa área de donde está el ojo y el hueso temporal. Tenemos uno. Y el hueso etmoide que se encuentra, ¿verdad?, bien cercano a lo que es el área de los ojos. Una vez ya comenzamos con lo que es la parte de la cabeza, tenemos que hablar de los huesos faciales. Y los huesos faciales no son otra cosa que los huesos, ¿verdad?, que componen el área de nuestro rostro, de nuestra cara. Estos huesos faciales se fijan por suturas, por lo que no tienen movimiento. Si ustedes se fijan, ustedes en su cara, usted trata de hacer un gesto, los gestos son posibles a los músculos que tenemos en la cara, no a lo que es hueso. La cara, ¿verdad?, si palpamos, es algo bien sólido. Así que todo lo que tenga que ver con movimiento de nuestra boca, movimiento de la nariz, movimiento a nivel de las cejas, todo eso es posible por los otros elementos del sistema que les mencioné. Estos huesos faciales se componen de los huesos nasales. Miren dónde están los huesos nasales. Son 2 y son estos que están coloreados de rosa. Los huesos lacrimales son los que se encuentran, ¿verdad?, cerca del lacrimal del ojo y están coloreados aquí de un color como turquesa. Los huesos maxilares son los que se encuentran, ¿verdad?, entre lo que es la parte del labio superior y un poquito más hacia los lados de la nariz. Está coloreado aquí en su imagen en amarillo. Los huesos mandibulares son los que componen, ¿verdad?, esa parte de la mandíbula. En esta parte aquí sí hay movimiento porque pues permite, ¿verdad?, que se abre y se cierre la mandíbula.
Y los huesos cigomáticos, que son los huesos que se encuentran en la parte más hacia atrás, ¿verdad? De lo que son los pómulos o los cachetes, por decirlo así. La columna vertebral es otra de las áreas bien importantes de nuestro sistema esqueletal. Se compone de 26 segmentos. Cuando hablamos de segmentos de hueso, son pedazos de hueso. Un segmento es un área limitada, algo pequeño. Esos segmentos se conocen como vértebras. En otras palabras, la columna vertebral se compone de 26 vértebras. Esto sí es importante que lo sepan porque probablemente lo tengan en el examen. Estas vértebras, a la misma vez, esas 26, que son las que componen la columna vertebral, se dividen en áreas, comenzando a nivel, ¿verdad?, de lo que es la parte final de la nuca o la parte superior de su cuello. Si usted se coloca la mano ahí en la nuca, empezando el cuello, esa parte ahí se conoce como el área cervical. Recuerdan que cuando practicamos los ejercicios de terminología, cervicalgia era dolor en el área cervical o en el cuello, pues el área de las vértebras cervicales son desde la C1, o sea, desde la número 1 hasta la C7 o hasta la número 7, las primeras 7, y si se fijan, aquí les tengo la imagen, las primeras 7 vértebras que son cercanas al cuello se consideran las vértebras cervicales. Una vez culminan las cervicales, comienzan las torácicas. Torácicas, el término hace referencia a lo que es el tórax o el torso del cuerpo, ¿verdad? Esa parte del pecho, del tronco del cuerpo, esas son las torácicas. Y en esas hay 12. Son de la T1, de T de torácicas, y se fijan, C de cervicales, de la T1 a la T12. Esa sección es un poquito, ¿verdad?, más amplia. Y si se fijan aproximadamente, como a nivel de la cintura más o menos, es donde están, ¿verdad?, esas vértebras torácicas. Ahora, las vértebras lumbares son las vértebras que componen el área de la espalda baja o la zona lumbar. Cuando vemos un diagnóstico o un término de lumbalgia, lumbalgia es dolor en el área lumbar o en la espalda baja. Es lo mismo decir lumbalgia que cuando un médico escribe low back pain. Low back es esa parte lumbar. Y ahí hay 5 vértebras. Esa parte, ¿verdad?, es más pequeña que el área cervical y que el área torácica. Son solamente 5 vértebras, comenzando, ¿verdad?, la espalda baja hasta comenzando más o menos el área de los glúteos. La cuarta división son las vértebras sacrales. Las sacrales representan lo que es el sacro. Ya esto está a nivel pélvico. Ya en el área pélvica es donde encontramos el sacro del cuerpo. Y aquí ven, esto es un solo hueso, es más extenso que las otras vértebras que les discutí. Y por último tenemos el hueso del coxis. El coxis es ese último hueso que tenemos al finalizar la columna vertebral. Tal vez si usted toca, puede sentir en la parte bien baja, ¿verdad?, ya comenzando entre sus glúteos, ahí usted puede sentir en la parte central un hueso. Ese hueso se lastima, a través de caídas es posible que se lastime, así que no porque esté en esa parte significa que no es propenso a sufrir una lesión, todo lo contrario, es un hueso que se puede lastimar con bastante facilidad cuando tendemos a caernos, ¿verdad?, sentados. Y si se fijan, aquí está bien presentado como en esa división de lo que son las vértebras. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No. Y si hacemos la sumatoria, ¿verdad?, para poder confirmar, tenemos, si sumamos, que aquí son 7, aquí son 12, aquí son 5, tenemos 24. El sacro es un solo hueso, 25, y el coxis es un solo hueso, son 26. Por eso decimos que se compone de esas 26 vértebras. Ahora bien, entonces estamos ahora con la parte frontal del cuerpo.
La columna vertebral, ¿verdad? Es más fácil poderla palpar en la parte posterior del cuerpo. Ahora, si colocamos ese cuerpo de frente, tendríamos el tórax. Y yo les dije que el tórax era esa parte, ¿verdad? Del torso del cuerpo, esa parte del tronco o superior del cuerpo. La clavícula es un hueso que se encuentra, ¿verdad? Cercano a lo que es entre los hombros y lo que es el pecho. A este nivel aquí. Eso por ahí, yo no sé por qué el puertorriqueño le llama eso la jabonera. No sé si han escuchado eso. Ese huesito es la clavícula. El esternón es un hueso que se encuentra en el mismo centro del pecho. En el caso de nosotras las mujeres, entre ambos senos, si palpamos ahí, sentimos algo duro, ahí se encuentra el esternón. La escápula es la placa que compone lo que es la parte del hombro. Si usted se toca más hacia la parte, ¿verdad? Como hacia atrás del hombro, ahí se encuentra la escápula. Y las costillas que se encuentran a ambos lados, ¿verdad? De lo que es nuestro tórax. Representan 12 pares. Si son 12 pares, ¿verdad? Es que tenemos 12 a un lado y 12 al otro. Protegen en esta parte, lo que intentan, ¿verdad? Es proteger lo que son los pulmones y lo que son los órganos internos. Si se fijan, ¿verdad? Forman como una especie de jaula, por decirlo así, donde ahí dentro entonces es que se contienen lo que son los pulmones y algunos de los órganos que se encuentran, ¿verdad? Entre esa parte, los riñones están más hacia la parte de atrás, pero están contenidos, ¿verdad? En toda esta área. Importante, a pesar de que nos sirven las costillas de protección, en caso de un accidente, en caso de un trauma o de una lesión, también una costilla al fracturarse podría afectar algún órgano interno, ¿verdad? Porque al romperse el hueso podrían terminar, ¿verdad? Perforando algunos de esos huesos, de esos órganos internos. Una vez terminamos con lo que es ese tórax o ese torso, tenemos la zona de la pelvis. La zona de la pelvis es lo que se encuentra, ¿verdad? En nuestra zona pélvica, la zona de las caderas. Ahí tenemos un hueso en la parte frontal que se conoce como la pubis. La pubis es ese hueso que tenemos de frente en esa área pélvica. Cuando hablamos de la cavidad pélvica, es esa parte, cuando decimos cavidad, pues tenemos una cavidad, ¿verdad? Tiene como un espacio abierto, así que dentro de lo que es esta cavidad pélvica se encuentran lo que es el colon. ¿Y qué era el colon? Otro nombre. Intestino grueso. Muy bien, el intestino grueso, pues está contenido dentro de esta cavidad pélvica. Está el recto o el ano, la vejiga, y en el caso de nosotras las mujeres, nuestros órganos reproductores femeninos pertenecen a esta cavidad pélvica. O sea, el útero, los ovarios, se encuentran las trompas de falopio, todo eso está contenido, ¿verdad? Protegido dentro de lo que es la cavidad pélvica. Y el hueso ilíaco es la parte más grande de la pelvis. Contiene, ¿verdad? Una gran cantidad de lo que es la médula ósea. Y es ese hueso, ¿verdad? Que nos sostiene cuando nuestro cuerpo asume una postura de estar sentados. Si se fijan en el diagrama, miren aquí cómo se presenta el sacro. Ven, el sacro es esta parte de aquí. Ahorita les dije que aquí estaba el coxis, que es ese hueso final. La cavidad, ¿verdad? Pélvica es toda esta parte de aquí. Aquí dentro entonces están lo que son los órganos reproductores femeninos. El ilium es lo que nos sostiene, o el hueso, ilium es en inglés, hueso ilíaco en español, es esa parte, ¿verdad? La más grande de esta parte pélvica, donde nos sostiene cuando estamos sentados. Ahora bien, ya hablamos del área de la cabeza, hablamos del área facial, hablamos de lo que es la columna y hablamos de la parte frontal, comenzando por lo que es el tórax y la parte pélvica. Ahora vamos a hablar de las extremidades superiores. En otras palabras, le dije que las extremidades superiores es lo mismo que los brazos. Para efectos de servicios médicos no se les llama brazos, se les llama extremidades superiores.
incluye no solamente lo que es el brazo, o sea que desde que termina el hombro, incluye también lo que es la parte de las manos. Y aquí tenemos varios huesos que es importante conocer su nombre. Porque cuando ustedes estudien lo que es codificación, se van a dar cuenta que ahora, ¿verdad? Con la inclusión de lo que es el ICD-10, todos esos diagnósticos van a ser bien específicos y es importante que podamos identificar, en el caso de códigos de radiología, podamos identificar porque no necesariamente, aunque sea un dedo de la mano, va a ser el mismo código si es el índice o si es el dedo del corazón. Así que es importante que todo eso podamos identificar cómo se llaman esos huesos para poder hacer la selección de los códigos correctamente. En las extremidades superiores tenemos el húmero. El húmero es el hueso superior de lo que es el brazo. Si se fijan, es la parte de arriba de nuestro brazo. Esto aquí, ven que es bastante grande cuando ¿verdad? Lo comparamos con el resto de los huesos de las extremidades superiores. El cúbito es el hueso del brazo que se encuentra en la parte del medio. Y esto, por lo general, puede provocarnos un poquito de confusión porque en la parte, ¿verdad?, del medio, si se fijan, tenemos dos. Pues para que usted pueda identificar, y eso usted lo sabe también, cuando usted se toca en su antebrazo, usted se puede dar cuenta que tiene a ambos lados, siente los dos huesitos. El que se encuentra más cercano al codo, si se fijan en su imagen, el más cercano a lo que es el codo es el cúbito y el que se encuentra más alineado al pulgar, o sea, el que se encuentra para la parte de afuera del brazo es el radio. Ese dedo pulgar es lo que, ¿verdad?, nos sirve como un punto de referencia para poder identificar cuál es el cúbito y cuál es el radio. En las muñecas, a nivel de nuestras muñecas, que ahí tenemos articulación, tenemos los huesos que se conocen como los carpos. No vamos a entrar en mucho detalle, ¿verdad?, e identificar cada uno, pero sabemos que esa área se llaman los carpos. Cuando estamos ya a nivel de la mano, de la palma de la mano, esos huesos que tenemos en la mano se conocen como metacarpos. Ahora, los dedos, tenemos 5 dedos en cada mano, esos huesos se conocen como falanges. En cada dedo tenemos 3 falanges. ¿Cómo lo sabemos? Si usted se mira la palma de su mano, ¿verdad?, en el área de los dedos, usted puede ver unas divisiones que son las mismas divisiones de donde su dedo puede doblar, ¿verdad que sí? Háganlo. Si estuviéramos en el salón es más fácil yo ver cómo ustedes lo están haciendo y si me entienden. Si ustedes se fijan, tenemos 2 divisiones en cada dedo, lo que significa que tenemos 3 secciones. Y les estoy hablando desde el dedo índice hasta el dedo meñique. El pulgar lo sacamos aparte. En cada uno tenemos 3 divisiones. Pues cada una de esas divisiones representa un hueso. Ahora, en el caso del pulgar, como el pulgar es un poquito, ¿verdad?, más pequeño, solamente, si ustedes se fijan, tenemos 2 divisiones, porque el pulgar, a diferencia de los otros dedos, tiene una movilidad, ¿verdad?, un poquito más limitada. Pues es porque solamente tenemos 2. Hasta aquí, ¿todo el mundo está conmigo? Sí. Sí, sí. Profesora, ¿y el omóplato o la escápula? Que eso es solo función de sostener el brazo, no hace nada en particular, ¿verdad? El omóplato o la escápula es lo que le dije que pertenece a la parte de atrás del hombro. Aquí se los presento, obviamente, porque aquí a nivel de hombro hay una articulación y es donde se fijan, ¿verdad?, lo que es la extremidad superior, que es una de las partes de mayor movilidad, a una parte que por lo general está fija, que es el hombro. Por eso te lo ponen ahí en la extremidad superior. Ok, gracias. ¿Está bien? Pero sí realmente lo presentamos cuando les presenté la parte del tórax. ¿Ok? Ok. En las extremidades inferiores, pues sabemos que las superiores representan los brazos, las inferiores representan nuestras piernas. Y nuestras piernas comienzan, ¿verdad?, desde la parte inguinal, que es donde termina el área pélvica, hasta nuestros pies.
Y en nuestra parte, en las extremidades inferiores, tenemos el fémur. El fémur es lo que es el hueso de la cadera. El hueso fémur es el más grande de nuestro cuerpo. O sea, es el hueso más grande que tiene el cuerpo humano y es el que se encuentra a nivel de la cadera. Cuando hablamos de la patela, eso tal vez ustedes lo han escuchado anteriormente, la patela es el hueso de la rodilla. Usted se toca en su rodilla, puede sentir, ¿verdad? Ahí en el mismo centro de la rodilla tiene un huesito. Ese hueso por lo general es pequeño y es plano. A ver si yo les incluyo aquí. Y voy a estar dando hacia atrás y hacia el frente porque para poder hacer referencia a la imagen. Si se fijan, ven que aquí está en la zona inguinal. Ya esto es lo que pertenece al área pélvica. Este hueso de lo que es el muslo, por decirlo así, es el fémur. Dijimos que ese es el hueso más grande de todo el cuerpo. La patela se encuentra aquí en la articulación, ¿verdad? Es lo que si tocamos de frente a nuestra rodilla es lo que vamos a estar sintiendo. Y luego está la tibia, que de las extremidades inferiores o de las piernas es el hueso más grande. Es el que se encuentra en la parte frontal de la pierna. Si miramos la imagen, lo que nosotros aquí en Puerto Rico le decimos la espinilla, ¿verdad? Que cuando nos damos un cantacito, ¿verdad? Nos da como algo de electricidad, un dolor bien chévere. Pues esa parte de frente de nuestra pierna es la tibia. Esas fueron las dos partes que yo me partí. Ay, Dios mío, no. Es un Sí. cantacito, que no se quede con una mesa. Sí, pero el mío fue partido completo, o sea, que mi pierna quedó guindando. O sea, lo mío fue Pero fue un como si me lo accidente hubieran... automovilístico. No, yo me caí de 2 escalones de mi casa. Yo fui a bajar a tender una ropa y cuando me fui, bajé las escaleras, entonces al resbalarme la pierna quedó debajo pues, de la nalga, como uno dice, y entonces pues el filo de la escalera me picó la pierna. Y entonces cuando yo me fui a levantar, pues todo ese pedazo de la tibia y de la fíbula, yo lo tenía, yo no tuve el hueso expuesto, ¿verdad? Pero sí partí completa, como si me hubiera cogido con una tijera y me hubiera picado. Y entonces yo lo que hice fue que me agarré la pierna, pues con mucho dolor, obviamente. Mi esposo me agarró así al hombro y así mismo me cogió para el hospital. Incluso en el hospital, en vez del torniquete que me pusieron, fue un rollo de papel de camilla. Pues tuvieron que ponerme eso en lo que me estabilizaban la pierna y el revolú y morfina y el revolú, me iban a pasar para Río Piedras, pero luego, pues el ortopeda aquí de Aguadilla muy bueno, pues Deines, pues él me operó. Y entonces yo tengo una varilla desde rodilla hasta tobillo y pues mis 4 tornillos. Ay, Dios Y mío, fue eso por 2 llega al escalones corazón. realmente. Sí, Wow. sí. Yo la única experiencia de hueso que he tenido fue hace varios años, hace como 5 años. Fue el dedo, por decirlo así, el anular del pie. Tropecé con la nena tenía 3 años. Yo frené con mi parte del frente del pie con el talón de ella y ella siempre ha sido grandecita y yo sentí como cuando un lápiz se parte, el sonido, cuando yo miro el dedo estaba virado completamente y el dolor más terrible es eso. Yo no me quiero imaginar en el caso tuyo, Noraima, y nunca mi pie quedó igual. Eso me duele, Sí, de verdad que eso duele. sí. Yo ahora mismo me pongo panchos de Bengay y para Navidad pues me pongo unas medias hasta el muslo porque me causa mucho dolor. Y de verdad la recuperación fue bien fea. Yo no tenía autorización de bajarme de la cama porque no me pusieron yeso. Yo estuve en una cama de posición 1 mes y medio y me tenían que bañar en la cama. Yo usé pañales, o sabes, yo como si pues así todo el tiempo. Me tienen que Pues, dar todo, bañarme, wow. todo me lo tenían que hacer en la cama. Sí. Qué difícil. Y no Y tener un yeso, pues más difícil porque con un yeso, pues el médico le da inmovilidad y uno mismo, pues no tiene la forma de moverlo. Al sí, no pero en tenerlo ese es más caso, difícil. sí, él cuando me operó, él me dijo, no estás autorizada a salirte de la cama, simplemente si se te vira la posición de la pierna, pues uno de tus hijos, tu esposo, el que sea, familiar, Ay, pues te va a coger la pierna por la parte de abajo del talón y te la va acomodando y eso era grito tendido, lloriqueo, eso era, cada vez que a mí se me movía esa pierna, eso era llorando, yo estuve con Percocet cada 4 horas. wow. Morfina cada 2 horas. O sea, fue algo que la persona no me lo cree, pero sí pasó porque me dicen, pero una escalera, yo sí, 2 escalones, en 2 escalones nada más.
Dios Y fue mío. porque aparentemente estaba como mojado, era de noche, fue un sábado, eso fue el 1 de abril de hace 3 años. Y no sé, enfocada, bajé y cuando me percato, mi esposo me dice, yo no sé cómo tú no te desmayaste ni te fuiste porque a todo momento estabas en el carro, aunque mi nene era que me decía, mami, no te mires el pie, no te mires la pierna. Y La yo misma pues quizás adrenalina. por él, exacto, y quizás por él aguanté la situación de no gritar, de no llorar, pero bueno, incluso cuando llegué al hospital aquí regional, los mismos paramédicos, o sea, no, me decían, es que no sé cómo bajarte porque yo tenía la pierna cruzada, yo no podía soltarme las manos porque mi pierna estaba guindando, no tenía ningún agarre, entonces ellos decían, pero ¿cómo te bajamos? Y eso fue, tuve que a fuerza de gritos soltarme la pierna, que la pierna quedara ahí sin ningún agarre, para ellos poder pasarme a la camilla. Incluso también para las placas tampoco pudieron pasarme a la camilla de placas porque, o sea, no podían soltarme la pierna. Así fue. Wow, ya está sudando. Sí, incluso A mí me duele el tuve que llegar, corazón solo de oír eso. sí, tuve que llegar Que lo a siento. psicólogos por un tiempo porque incluso a veces me acuesto a dormir y yo me da como un flashback de momento y siento como si me hubiera caído y eso a mí me traumatizó verme la pierna así. Bueno, mi nena no estaba, pero mi nene se quedó con ese trauma de verme la pierna ahí guindando, que no había forma. Fue difícil, pero pues aprendí muchas cosas también. En el proceso aprendí muchísimas cosas. Y lograste moverte y todo. Sí, Hay personas que no recuperan, que no ganan movilidad y que terminan, ¿verdad?, encamados o en sillas de ruedas así porque es. no pueden con los Mm, tratamientos. sí, así es. Wow. Bueno, vamos a seguir para terminar la presentación, que lo que les tengo de producción es poquito. Ya dijimos, pues entonces, gracias Noraima por compartir esa información, me duele hasta el corazón, pero... Uy, Sí, bendito, perdón, ¿verdad? Porque no, cada vez no, que lo pero cuento, las personas se arrugan, pero pues, no, imagínense es cómo yo que me yo he sé que... sentido cuando Wow. veo eso, pues, sí. Nada, en algún momento les comparto la foto para que vean. Pues ya saben que Lo- cuando piensen en la tibia, pues yo estoy segura que con la historia de Noraima no se nos va a olvidar, ¿verdad?, dónde se encuentra la tibia. Sabemos que es ese hueso que tenemos en la parte del frente de la pierna baja. El peroné o la fíbula es un hueso bastante delgado que se encuentra debajo de los músculos de la pierna. Y ese se encuentra, si se fijan en su imagen, más hacia la parte, ¿verdad?, entre la parte lateral y más hacia atrás. Lo que le decimos nosotros los puertorriqueños al área de la batata. Esa área de la batata, eso lo que tiene ahí son músculos y ahí entre esos músculos es que se encuentra lo que es la fíbula. Y miren, es este hueso que se encuentra aquí. Y decimos que es un hueso delgado porque si lo comparamos con el grosor, ¿verdad?, o con el tamaño de lo que es la tibia y de lo que es el fémur, pues se ve bien delgadito. Los tarsos, de la misma manera que en nuestra articulación a nivel de muñeca tenemos unos huesos, aquellos se llamaban como, les dije, ya se les olvidó. Aquellos eran los carpos. Carpos son de las manos, de las muñecas, extremidades superiores. Los tarsos, piensen en el equivalente a las muñecas, pero en la parte de las piernas, que es lo que se encuentra, ¿verdad?, ya más un poquito antes de lo del área del tobillo y se encuentran para la parte de atrás de los pies. De la misma manera que en las manos, en las extremidades superiores tenemos los metacarpos, en los pies tenemos los metatarsos. Y si, ¿verdad?, vamos a comparar unos y otros para poderlos identificar. Si los metacarpos son los de la palma de la mano, los metatarsos son los que se encuentran en la parte media del pie. Si usted se toca también la parte de lo que le llamamos el empeine del pie, esa parte de encima de cada uno de los pies, es donde se encuentran estos huesos metatarsos. Y en los dedos, en los pies tenemos también 5 dedos, que también a estos, en el caso de las superiores y de las inferiores, también se le llaman falanges. En ese caso, todos son falanges. La diferencia, ay, se me fue. La diferencia es que tenemos, ¿verdad?, los falanges de los pies son más cortitos que los falanges de las manos. Si se fijan, tenemos tarsos a nivel de aquí de tobillo, metatarsos a nivel de la parte media del pie y los falanges.
En el caso de los dedos de las manos, podemos, ¿verdad? Utilizarle el nombre que nosotros por lo general conocemos, los dedos de las manos: el meñique, el anular, el dedo medio, el dedo índice y el dedo pulgar, perdón. En el caso de los pies, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de servicios médicos, solamente se les llama primero, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo. Primero comenzando con el pulgar y el quinto terminando con el meñique. Eso pues, cuando yo me fracturé el dedo que les dije del pie, pues eso no lo sabía. Mi hermana, tecnóloga de rayos X y profesora también del programa en Manatí, en una universidad en Manatí, y yo pues cuando me fracturó el dedo, a quien yo llamé fue a mi hermana para que ella me dijera, ¿verdad?, a través de una foto, si realmente yo me había fracturado el pie. El dolor era indudable, o sea, yo estaba casi segura de que sí, pero le envié una foto, la llamé y le digo, eso fue en el dedo anular del pie. Me dice, nena, no se llaman anular, eso es el cuarto dedo. Y ahí pues aprendí, después lo aprendí obviamente a través de cuando tomé las clases de terminología, que los dedos de los pies pues no le llamamos como le llamamos a los dedos de las manos, sino primero, segundo, tercero, cuarto o quinto dedo. Y les incluyo algunos datos, ¿verdad?, curiosos, importantes de lo que es nuestro sistema esqueletal. El cuerpo humano, perdón, contiene en su totalidad 206 huesos. Esta cantidad no es la cantidad con la que nacemos inicialmente. Hay huesos, ¿verdad?, que según un infante o un recién nacido va creciendo y va desarrollando, hay huesos que se van uniendo unos a otros hasta que culminamos, ¿verdad?, en nuestra etapa adulta con 206 huesos. Más de la mitad de los huesos de todo nuestro cuerpo se encuentran en la parte de nuestras manos y en la parte de nuestros pies, porque si se fijan, en nuestras manos tenemos carpos, metacarpos y falanges, en nuestros pies tenemos tarsos, metatarsos y falanges. O sea, en esas áreas nada más tenemos ¿cuántos huesos? Si cada dedo tiene por lo general 3 falanges, más los que componen los metatarsos, más los que componen los tarsos y los carpos, imagínense. Y los huesos, en términos generales del cuerpo, equivalen a un 14% del peso de nuestro cuerpo. Si usted calcula, ¿verdad?, el peso que usted tiene actualmente y lo multiplica por un 14%, le va a dar una cantidad y eso es lo que aproximadamente pueden pesar sus huesos. Una rama de la medicina que está bien directamente, ¿verdad?, asociada a lo que es los tratamientos y los diagnósticos dentro de lo que es este sistema musculoesqueletal es la radiología. Para la radiología, no se los mencioné en la parte de las especialidades médicas porque a pesar de que un radiólogo es un doctor en medicina, este médico trabaja el área de las especialidades que son de laboratorio, pues porque por lo general las pruebas radiológicas son las que le permiten a un médico confirmar o descartar la presencia, ¿verdad?, o el padecimiento de una condición. Así que los radiólogos no tratan directamente con los pacientes. Ellos son una especialidad de apoyo a lo que es la clase médica, pero es una especialidad bien importante porque ellos son los ojos, ¿verdad?, por decirlo así, de la medicina. Un radiólogo a través de diversas pruebas de la especialidad pueden, ¿verdad?, llegar al descubrimiento de diagnósticos que tal vez de otra manera un médico jamás podría confirmar. Algunas de esas pruebas que se utilizan dentro de la radiología son los rayos X o radiografía o lo que nosotros le llamamos las placas. Eso es lo que inicialmente nos toman, ¿verdad?, una impresión de los huesos. Es bien limitado la vista que tiene un radiólogo, que tiene un médico con una radiografía. O sea, con unos rayos X solamente un médico puede ver lo que sea óseo, lo que sea de hueso. Si un médico encuentra que un resultado no tiene nada, ¿verdad?, por decirlo así, no puede confirmar un diagnóstico, pues se tiene que dar a la tarea de utilizar otras pruebas de laboratorio o pruebas radiológicas que puedan ayudarlo, ¿verdad?, a confirmar la existencia de un diagnóstico.
Y aquí dentro de la radiología, entonces viene lo que son las tomografías computadorizadas o los CT scans y los MRIs o resonancia magnética nuclear. Estos son pruebas más especializadas, también utilizan radiación, por lo que, ¿verdad? A medida, ¿verdad?, que la prueba sea más avanzada, pues la radiación va a cambiar y permiten, ¿verdad?, que se puedan detectar otras partes del cuerpo, no solamente que sean huesos. En un CT o en una resonancia magnética, pues se pueden ver, en un MRI por lo general, se puede ver básicamente todo, músculos, tendones, tejidos, y es más fácil poder identificar, ¿verdad?, cuando algo no está funcionando adecuadamente en alguna parte del cuerpo. Aquí Permiso, en Puerto profesora. Rico, ajá, Una pregunta, ¿un sí, MRI también se considera cuando a uno le ponen dye, como tinta, para ellos poder ver el movimiento por dentro? ¿Eso es lo mismo? sí. Lo que pasa es que ambos, lo que es el CT y lo que es el MRI, utilizan la ingestión de un líquido. Eso se conoce contraste. Cuando usted ve que un médico envía un CT scan de alguna parte del cuerpo con contraste, significa que el paciente debe ingerir un líquido que trabaja, ¿verdad?, como una tinta, por decirlo así, para que cuando se le esté realizando el estudio, pues sea más fácil poder identificar hasta dónde llega esa tinta, ese líquido. Lo mismo ocurre con los MRI. Te pueden dar el caso de que se haga un MRI sin contraste o un CT sin contraste y que se hagan con contraste. Ok, y también eso Y en vez de cada ser uno, ingerido, ajá, puede ser por suero, IV, inyectado por vena, sí, inyectado. Eso es IV. lo mismo. Ok, eso es lo que quería saber. Thank you. Por lo general, el CT es el que se toma, el MRI entiendo que es el que te inyectan. Pero, ¿verdad? Hay unos criterios que los médicos son los que, ¿verdad?, los utilizan y los conocen para ellos poder identificar si ¿verdad?, el estudio los quieren con el contraste o si la administración del contraste. Obviamente, dependiendo de qué tipo de paciente, qué condiciones ese paciente padece, pues la posibilidad de que se le pueda administrar ese contraste, pues porque como todos los medicamentos, estos contrastes tienen efectos secundarios y hay contrastes, ¿verdad?, que se neutralizan en algunos órganos del cuerpo y si el paciente tiene una condición, pues puede ser perjudicial para las condiciones que ese paciente padece. Otra de las pruebas que utiliza la radiología es la medicina nuclear. Esto, ¿verdad?, por lo general se utiliza para pacientes, se utiliza mucho para pacientes de cáncer, donde se hacen, ¿verdad?, unos escaneos y se utilizan otro tipo de tratamiento para llevar a cabo las pruebas que utiliza lo que es la medicina nuclear. El PET scan también se utiliza para pacientes que padecen cáncer y lo que se llaman, el PET scan es el equivalente a una impresión, ¿verdad?, del cuerpo completo. Por lo general, cuando vemos una orden de un MRI o de una tomografía computadorizada o CT scan, pues se envía de una sola parte del cuerpo. Por ejemplo, un CT scan de pecho, solamente se va a ver el área del tórax, porque pues hay sospechas de algún padecimiento. Pero en el caso del PET scan se hace en términos generales del cuerpo, es una impresión completa. Obviamente va a tomar más tiempo y en términos de costo, es una prueba mucho más costosa. Así que les coloco, ¿verdad?, más o menos un orden, por decirlo así, jerárquico, que por lo general se van utilizando a la hora de un médico poder confirmar o descartar un diagnóstico. Si tal vez usted compara los servicios médicos que usted recibe, usted va al médico, dependiendo de qué plan médico usted tenga, y lo primero, dependiendo del padecimiento, lo primero que le envían a hacer es unos rayos X. No le van a mandar a hacer un MRI, por ejemplo, sin haber hecho una placa primero. Así que hay como que unos pasos, unos criterios que se van a ir, ¿verdad?, siguiendo para poder realizar pruebas más específicas en términos de radiología. Estas técnicas, ¿verdad?, estas pruebas, algunas utilizan la radiación. El MRI lo que utiliza, ¿verdad?, son como, por decirlo así, como unos imanes. La radiación es menor.
Y es importante, ¿verdad?, que a la hora de un paciente someterse a alguna de estas pruebas, pues pueda ofrecer toda la información en términos de salud de relevancia para poder identificar si ese paciente es candidato para poderse hacer X o Y prueba, ¿ok? Aquí les coloco, ¿verdad?, imágenes, una radiografía. Si se fijan, lo único que vemos aquí es hueso. Aquí no se ve nada más. Si este paciente o estos pacientes tuvieran alguna lesión que no sea de hueso y sea de músculo, pues bien difícilmente un médico puede identificarlo con una radiografía. Si se fijan, en el caso del CT y en el MRI, van a poder apreciar cómo se va viendo la imagen un poquito mejor en términos, ¿verdad?, del tipo de prueba. Volvemos, dependiendo de qué es lo que el médico quiere estudiar, qué es lo que el médico quiere ver, pues es la prueba que se va a recomendar que ese paciente se realice. Para ir terminando con lo que es la discusión de este sistema, les coloco terminología, ¿verdad?, aplicada a lo que es el sistema musculoesqueletal. Les coloco, ya yo sé que ustedes más o menos las identifican, las palabras raíces pertenecientes a lo que son las diversas partes de este sistema. Siempre que veamos la palabra raíz ósteo, vamos a identificarlo con que hay algo que tenga que ver con hueso. Cuando vemos condro, lo identificamos con cartílago, y cartílago es básicamente un tejido bien flexible, ¿verdad? No tiene la resistencia de un hueso, no es rígido como un hueso, sino es flexible, es blando. Cuando vemos la palabra raíz artro, lo podemos ver solamente TR, lo podemos ver TH en inglés. Ambas palabras raíces nos hacen referencia a lo que es una articulación. Artritis nos dice que hay una inflamación a nivel de articulación. Obviamente, hay términos que yo les dije que no solamente se componen de una palabra, sino necesitamos una frase, por decirlo así, que nos permita tener mayor información. Siempre que veamos mielo, mielo nos hace referencia a lo que es la médula ósea. Y esta le podría crear un poquito de confusión cuando la comparamos con mío o con míos, porque estas se refieren a músculos y mielo se refiere a médula ósea. Cuando vemos tendino, teno, tendo, nos hace referencia a lo que es un tendón, y cuando vemos el prefijo ligamento o ligament, aquí es una palabra raíz, perdón, nos hace referencia a lo que es un ligamento. ¿Cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? ¿Cuál fue la que dijimos? ¿Cómo se puede identificar? ¿Se le olvidó? Profesora, dijiste diferencia entre ligamento y Tendón. okay. El tendón es el que une el músculo al hueso y el ligamento hueso a hueso. Muy bien. Siempre que veamos burso, nos hace referencia a la bursa. Bursa es un área, ¿verdad?, que representa como una bolsa que se encuentra entre algunos tendones y algunos huesos. Por ejemplo, una bursitis del hombro no es otra cosa que esa parte que nos amortigua entre los tendones y los huesos del área del hombro. Perdón, disculpen. Pues se encuentra afectada y se encuentra inflamada. Aquí aplican los mismos procedimientos, ¿verdad? Los sufijos que hemos visto en sus tablas de referencia, de rafía, que hablábamos de una sutura quirúrgica, ectomía, que hablaba de una extracción, una remoción por medio quirúrgico. Lo mismo cuando hablamos de plastía, que hablamos de una reparación por medio quirúrgico. Todos aplican también a este sistema. Cuando vemos el sufijo malasia, sabemos que hay un ablandamiento anormal. Si, por ejemplo, yo les dijera, me estoy inventando porque yo no sé si este término existe así mismo, artromalacia, por darle un ejemplo, ¿qué yo les estaría diciendo? Profe, ¿puedes repetir que te perdí otra vez? Ah, ok. Si yo les dijera que no estoy segura si se escribe así o si se utiliza de otra forma, artromalacia, ¿a qué se refiere?
Ablandamiento de las articulaciones. De una articulación. Ok. Cuando vemos, aquí tengo que arreglarle un error aquí en porosis. No es pososis, es porosis. Cuando vemos, por ejemplo, osteoporosis, porosis nos hace referencia a que hay, ¿verdad? Como que una composición porosa, o sea que eso significa que el hueso se está volviendo poroso. Si algo se vuelve poroso, se vuelve más débil. Astenia nos hace referencia a que hay una debilidad, una pérdida de fuerza. Puede ser de los músculos, por ejemplo, miastenia es un diagnóstico que hace referencia a que los músculos de algunas partes del cuerpo pierden esa debilidad, por lo tanto pierden fuerza y el paciente no puede hacer los mismos movimientos o padece de un dolor crónico. Los sufijos de oma, que sabemos que oma significa tumor, también nos aplican. Osteoma, ¿verdad? Osteoma es un tumor dentro del hueso, podemos verlos también en este sistema. Un sarcoma nos hace referencia a un tumor, ¿verdad? Donde en el área sacral. Algia y algesia significa dolor, y cuando vemos trofia nos hace referencia a que hay, aquí dice desarrollo, estimulación, mantenimiento. Trofia puede hacerse referencia también a que hay una deformación de alguna manera en alguna parte del cuerpo. Este video no se los voy a poner ahora, después si ustedes quieren lo pueden ver. Aquí explica, ¿verdad? Un poquito más visual lo que yo les acabo de explicar de los huesos. Se los coloco como, ¿verdad?, material de referencia para que lo puedan utilizar y si no entendieron algo puedan aclararlo ahí. Con esto damos por finalizado lo que es el sistema musculoesqueletal. ¿Alguna duda, alguna pregunta del material? No. Ok. Perfecto. Déjenme cerrar aquí. Esto yo se lo voy a estar enviando. Tal vez mañana por la tarde se lo envío. Junto con el video de las clases de hoy. Nos queda media hora. En menos tiempo les discuto lo del material de producción. Déjenme buscarlo. Estoy buscándoselo rapidito. Porque de producción, como no les asigné el trabajo especial, no les voy a dar ejercicios de las cartas. Solamente de lo que es de carta me lo van a trabajar ya para el trabajo especial. Pues porque tenemos, número uno, tenemos un montón de notas de tareas semanales. O sea, hemos trabajado, hemos hecho muchos ejercicios. Y realmente no las quiero seguir bombardeando con tanta cosa porque yo sé que mientras se vayan terminando, ¿verdad? Las clases, pues ahí los profesores seguimos dando lo que nos falta y yo no quiero sobrecargarlas. Déjenme buscar, ok, esta. Voy a compartirles la pantalla, me dejan saber cuando puedan verla. Sí, se ve. Ok. Para culminar con el material referente a lo que son las cartas comerciales, solamente nos resta por discutir el último estilo de cartas comerciales, que es el estilo bloque modificado con los párrafos sangrados. Lo más importante que es que sepamos, ¿verdad?, cómo aplicar cada uno de los formatos necesarios. Ya sé que se los he dicho en otras ocasiones, pero no porque hayamos estudiado 3 modelos de cartas significa que son los únicos 3 modelos que existen y que son los únicos 3 modelos que se utilizan dentro de las organizaciones. Es importante cuando estemos trabajando en una oficina que podamos identificar, ¿verdad?, cuáles son esos formatos que se utilizan dentro de cada oficina. Eso puede ser parte, ¿verdad?, de las prácticas individuales de cada empresa. Así que nosotros como asistentes administrativos debemos tener la capacidad, ¿verdad?, de poder aplicar cualquiera de los formatos que se utilicen. Yo les discutí, ¿verdad?, como parte de lo que su prontuario requiere, los 3 estilos de mayor utilidad, aunque, ¿verdad?, hay algunos que tienen, se les hacen algunas modificaciones, pero eso lo van a aprender cuando tomen el segundo curso de lo que son documentos comerciales y
pues, y en algún momento pueden, lo van a ir repasando. Este último modelo, que se llama el estilo bloque modificado con párrafos sangrados, si se fijan, el nombre es básicamente igual al que les discutí el martes. El del martes era modelo bloque modificado. Aquí le estamos añadiendo que los párrafos van a llevar, ¿verdad?, una sangría. A este modelo se le conoce también como el modelo semibloque. ¿Por qué semibloque? Pues porque nosotros aprendimos, ¿verdad? El primer estilo de cartas comerciales que discutimos fue el estilo de bloque extremo, donde todo se organiza de manera como, ¿verdad?, haciendo referencia a un bloque donde todas las líneas van a ir organizadas dentro de lo que es el margen izquierdo. Así que aquí cuando decimos semibloque es que va a haber algunos elementos que estén al lado izquierdo y van a haber otros que estén al lado derecho. En este caso, también podemos aplicar dentro de este formato cualquiera de los tipos de puntuación que yo les discutí. Habíamos mencionado que puntuación abierta no llevaba ningún signo de puntuación ni en la línea de saludo ni en la línea de despedida. En el caso de la puntuación estándar o mixta, sí se utilizaban. ¿Qué se utilizaba en el área de saludo? ¿Quién recuerda? Nadie. En el área de saludo llevaba 2 puntos cuando terminábamos esa línea de saludo. Y en la línea de despedida utilizábamos una coma. A eso se refiere con puntuación mixta. Si fuera puntuación abierta, en ninguna de esas dos líneas, ni de despedida ni de saludo, lleva ningún tipo de puntuación. Así que a este formato le podemos aplicar cualquiera de las dos. Dentro de este estilo, se dice, ¿verdad?, que es un modelo que se utiliza de manera bien frecuente dentro de las cartas comerciales en las diversas empresas. En términos visuales, es uno de los más atractivos, pues porque no todo se encuentra, ¿verdad?, en el mismo margen izquierdo, aunque, ¿verdad?, dependiendo de las preferencias y gustos de las personas que diseñan estos formatos, hay quienes les gusta más cómo se ve el modelo de bloque extremo. Entre este estilo y los estilos que discutimos antes, bloque extremo y bloque modificado, las diferencias son mínimas, o sea, es bien poco lo que cambia entre un modelo y el otro. ¿Qué cambia dentro de este formato? Pues básicamente la única diferencia es que en el área de fecha, despedida, firma, título, se va a llevar igual que en el bloque modificado al lado derecho. Saben que estas líneas todas deben ir alineadas, ¿verdad? Dependiendo de la primera línea, que es la fecha, dependiendo de dónde seleccionamos que íbamos a colocar esa fecha, pues a partir de ese punto es que vamos a organizar, ¿verdad?, la parte de la despedida, la parte de la firma y del título de la persona que firma. Los espacios se van a quedar igual a 2 renglones. La única diferencia es que se va a dejar una sangría al iniciar cada uno de los párrafos que contenga la carta. ¿Qué es la sangría? Pues la sangría es un espacio que vamos a dejar comenzando ese párrafo. Equivale a dejar 5 espacios si estuviéramos presionando la barra espaciadora o el spacebar. Dejar de presionar 5 veces el spacebar es lo que representa dejar esta sangría. La forma que más a mí me gusta y que es más fácil es utilizar la tecla de Tab en su teclado, y con un solo Tab automáticamente deja un espacio aproximadamente, ¿verdad?, de 5 espacios, tal vez un poquito más, pero se sigue viendo bien. Así que lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas y entonces estarían dejando ese espacio como sangría. Saben que la tecla de Tab se encuentra en la parte izquierda de su teclado, en la fila superior, empezando la fila superior de su teclado. Y así se ve un poquito borroso, pero yo les voy a enviar como quiera, yo les voy a enviar el PDF como para el otro modelo. Y si se fijan, así luce lo que es, aquí no les coloqué, yo creo que yo les puse la imagen mal, tengo que arreglarle eso. Este fue el modificado, me disculpan. En ese caso, déjenme buscárselo acá para que lo puedan ver. Se le tiene que dejar la indentación al principio de cada párrafo.
Déjenme buscárselo ahí rapidito. No, fue que se grabó. Si se fijan, ¿están viendo el documento de Word conmigo? Sí. Sí. Ok. Pues en este caso, tendríamos que hacer esto. Ven que yo le di aquí un solo tab y miren el espacio que me dejó. En el caso del tab me va a dejar más de los 5 espacios. Si le diera 5 espacios, se ve más o menos así. Miren la diferencia aquí y acá. Utilizando los 5 espacios, utilizando el tab, cualquiera de las dos está correcto. Así que es más fácil yo presionar solamente una vez la tecla de tab. Y así luciría el formato. Tengo que cambiar esa imagen en su presentación antes de enviársela, ¿ok? Pero entonces en términos generales, así es como luciría el formato. ¿Dudas o preguntas? No. Esto es bien sencillo. Para efectos, ¿verdad?, de su trabajo especial, esto es lo último que ustedes debían saber para poder trabajar esos 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios son bien fáciles. Si se fijan las instrucciones, son instrucciones bastante simples también. Lo más importante, voy a buscarle los ejercicios. ¿Dónde fue que yo lo...? Ok. Si ustedes se fijan, es importante que ustedes puedan verificar cada ejercicio antes de poderlos entregar, porque tal vez con las cartas, como yo les había dicho, yo les corrijo las cartas y pues me cometieron un error, que me dejaron un acento, pues yo no, para 10 puntos yo no quiero ser tan severa quitándole todos esos puntos y a veces pues no se los quito, yo les quito más lo que tenga que ver con formato. Para efectos del trabajo especial, todo se va a evaluar. O sea, no solamente se va a evaluar el formato, se va a evaluar que usted pueda seguir, ¿verdad?, las instrucciones que yo le pongo en cada uno de los ejercicios y también se tiene que evaluar que usted escriba correctamente las palabras, que siga, ¿verdad?, las reglas de redacción, que siga reglas de acentuación, que siga reglas de puntuación. Todo eso yo tengo que corregirlo. Así que como estos ejercicios van a, ¿verdad?, equivaler a una puntuación mayor que en el caso de los ejercicios, pues todo eso tengo que tengo que corregirlo. Así que siempre verifiquen, siempre revisen antes de poderlo enviar, porque a veces pues nos malacostumbramos, por decirlo así, a no utilizar los acentos, pero cuando estemos trabajando en una, ¿verdad?, en una compañía, nosotros tenemos que ser lo más profesionales, ¿verdad? Y utilizar las reglas de lo que es el idioma español de la manera correcta. En el primer ejercicio, si se fijan, les digo que me tienen que hacer esta carta estilo bloque extremo. Y en este ejercicio ya yo les doy las cartas, ya yo le escribí el documento, usted solamente tiene que pasarlo. Usted lo va a pasar, ¿verdad? Utilizando su material del estilo bloque extremo, que es lo que lleva ese estilo, les coloco los datos del destinatario o de la persona a quien se le va a enviar la carta, le digo que usted selecciona la fecha y le digo qué tamaño y qué tipo de letra va a usar. Si por alguna razón en su versión de Word que usted utilice no tiene algún tipo de letra, pues porque puede pasar que dependiendo de las versiones cambia la cantidad de font que tenemos disponible, pues eso usted cuando me redacte, cuando me vaya a entregar el trabajo, cuando me redacte el correo electrónico, hágamelo una notita en el correo electrónico para yo no quitarle puntos si usted en vez de, por ejemplo, en vez de seleccionar Arial, me seleccionó Century Gothic, por ejemplo, ¿ok? Así que importante, pues porque todo esto yo lo voy a evaluar antes de evaluar lo que es puntuación y ortografía y todo eso. En el segundo ejercicio, y recuerden, siempre es bien importante, aquí lo estamos haciendo todo digital. Si estuviéramos en el salón, podemos imprimir los documentos y podemos firmarlos. Aquí, como lo vamos a hacer todo digital, va a tener 2 veces el nombre del remitente. Lo va a tener una vez, ¿verdad?, utilizando el tipo de letra que yo les dije
y yo les pido que me coloque la firma utilizando un tipo de letra más cursivo, más parecido, ¿verdad?, a lo que es el manuscrito para que usted pueda hacer referencia a que esa persona lo firmó, ¿ok? En el segundo ejercicio le digo que esta carta va estilo bloque modificado. Ese es el formato que usted va a utilizar para redactar esta carta. Aquí le doy quién envía la carta, el puesto que ocupa, le digo qué tamaño y qué tipo de letra va a utilizar, le digo lo de la firma y le digo la intención de esa carta y le pido que usted le escriba una carta a Edgardo Fernández, los elementos que el formato necesite y que yo no se los haya escrito en las instrucciones, significan, no que no los va a poner, significa que usted se los va a inventar, ¿ok? Si pidiera, por ejemplo, en un formato, dice que hay que incluir el número de teléfono, por dar un ejemplo, y la profesora no me incluye el número de teléfono, pues yo me invento un número. Así va a ser con los otros elementos. Si no se lo incluí, usted se lo puede inventar, pero no me lo deje de poner porque no haya estado, ¿verdad?, en las instrucciones. Usted se lo inventa, usted me hace el formato según el material discutido. Y le digo que usted le va a escribir una carta a Edgardo Fernández para una entrevista de trabajo y le digo cuál puesto. Usted va a redactar esa carta, ¿verdad?, para convocar a esa persona a presentarse para llevar a cabo una entrevista. Aquí yo voy a evaluar, ¿verdad?, no solamente sus destrezas de redacción, cuán creativa usted es, ¿verdad?, que no me escriba una carta de 3 líneas, por ejemplo. Así que yo voy a evaluar todo eso y sabemos, yo estoy consciente que este módulo ha sido un módulo un poco complicado, un poco atropellado, por no decir del todo, porque no hemos podido estar en el laboratorio. En el laboratorio se nos hubiese hecho un poquito más fácil porque hubiésemos podido practicar lo que eran las destrezas de redacción, hubiésemos podido, ¿verdad?, hacerlo en vivo, con las computadoras. Eso fue algo que no se pudo hacer durante este módulo, pues porque, número uno, estamos todas a distancia, no nos podemos reunir todos los días y hay compañeras que pues no tienen la facilidad de tener una computadora. Así que yo pues no quiero que, ¿verdad?, nadie se sienta en desventaja. Simplemente no es que yo pretendo que ustedes me hagan una carta perfecta, pero sí tengo que impulsar que ustedes de alguna manera traten, ¿verdad?, de crear un documento, por decirlo así, de cero. ¿Está bien? Como quiera, si tuvieran dudas en el proceso de redacción, les dije que yo tengo unos libros que yo les puedo sacar fotos y enviarles si tienen duda o si alguna, ¿verdad?, alguna duda con alguna palabra, que no estén seguras si se escribe así, pues me escriben y con mucho gusto yo les ayudo. El tercer ejercicio, les pido que me redacten una carta estilo bloque modificado, utilizando los párrafos sangrados. Y les estoy diciendo que utilicen un tipo de letra y un tamaño. Les hablo, qué mal yo escribí esta mañana, se nota que tenía sueño. Les digo que escriban la firma en otro color. Aquí les dejo, ¿verdad?, que ustedes escojan el color. Les doy cuál va a ser el propósito de la carta, que usted va a escribir una carta certificando que esa persona es paciente de la oficina donde usted está trabajando. Usted se va a inventar los datos de esa oficina, los datos del médico. Y como parte, ¿verdad?, dentro de la redacción de esa carta, yo quiero que usted me diga desde cuándo esa paciente es paciente de allí y qué condiciones, ¿verdad?, se manejan como parte de esa, ¿verdad?, de que reciba servicios en esa oficina. Y la carta va a ir dirigida, si se fijan, a una compañía aseguradora que es MCS Classic Care, a la señora Ivana González. Todo eso es lo que yo quiero que usted incluya. Lo que sea un elemento de importancia para el formato y no esté incluido ahí, pues sabe que es que usted se lo tiene que inventar. Y el último ejercicio es un ejercicio de tablas que les pido, ¿verdad? Les doy unas instrucciones bastante genéricas, de como las hemos practicado para cuando practicamos lo de las tablas. Ven, les digo que escojan de esta imagen que les coloqué aquí, que son unas estadísticas. Les explico brevemente
de qué, ¿verdad? ¿Qué representan estas estadísticas, estos números? Así que les digo que ustedes me trabajen una tabla utilizando 25 de esas profesiones, obviamente colocándome el número correspondiente a esas profesiones y me lo hagan en un tipo de tabla. Y usted va a personalizar la tabla y me la va a entregar junto con las otras 3 cartas. Importante, como nota, les coloca al final de los ejercicios que acudan a su documento de la rúbrica, que es cada criterio de evaluación que yo voy a estar, ¿verdad?, midiendo y corrigiendo como parte del trabajo. Les coloco y se los comento que la fecha de entrega es el lunes 22 por correo electrónico. Y las instrucciones, ¿verdad?, más por escrito y lo que yo les discutí está tanto en el video de la clase del martes como en ese documento que le envié junto con la rúbrica. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo por el momento ninguna, por el momento estoy bien. Ok. Yo también, También claro. voy a corregirles lo de la presentación, que les incluí la imagen mal, que no lo había puesto los párrafos indentados y por la mañana, por la tarde mañana se los envío o se los envío ya mismo, yo se los envío ahora por si quieren, ¿verdad?, durante mañana sacar un ratito y trabajarlo. Déjame ver si María está todavía. María, ¿tienes alguna duda? Déjenme contestarle a María rapidito. Cuéntame, María. No, la tabla no tiene ningún orden. Yo les di esa imagen con todos esos datos. Usted va a escoger las 25 que usted quiera. Sí, como parte, ¿verdad?, de usted utilizar la creatividad y quiere organizar las profesiones, las 25 que escogió, ponerlas por orden alfabético, pues usted lo hace. Pero no tienen un orden particular. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Increíble, nos quedamos tres estudiantes y yo. Después vienen las preguntas y después se quejan si yo les corrijo mal. Pero estamos las que somos, por decirlo así. ¿Nadie más tiene dudas entonces, chicas? ¿Están todo bien? Saben que cuando lo estén trabajando, si tienen dudas, pues no me escriben. Ok, profe, está Ok. claro. Gracias. Bueno, pues les dejé 15 minutitos, no les quito las 2 horas completas. Les voy a enviar la presentación. Mañana, cuando tenga disponible el video, se lo subo a YouTube para que puedan tener la discusión de la clase. Y entonces después durante la semana trabajamos algún ejercicio que tenga que ver con el músculo esqueletal, ¿ok? Y recuerden que el 18, que es el jueves, tenemos el segundo examen de producción, que va a incluir lo que es el material de las tablas, lo que tenía que ver con los números en los documentos y lo que tiene que ver con la presentación de redacción comercial. Esas 3 cositas, esos 3 materiales van a estar en el examen, ¿ok? Ok. Perfecto. Bueno, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Como siempre, nos comunicamos si me necesitan, ¿ok? Gracias, igual, Gracias, que descansen. Que descansen. Cuídate, Bye, bye. Noraima. Linda noche. Bye, María. Gracias, igual para Cuídense. ti. Igual, Ok. cuídese. Bye, bye. Bye. Bye.